Finalmente, en el día de ayer renunció Sandleris y admitiendo que no fue exitosa su gestión. Julián Denaro está aquí con nosotros para hacer un balance, ¿no?, de lo que ha sido la gestión de quien deja el Banco Central y, bueno, esta autocrítica que algunos de los funcionarios de Mauricio Macri sí hacen. Algunos, digo, porque el mismo Mauricio Macri no la hace. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, le preguntaron incluso, bueno, ¿cuánto te queda de reserva disponible? Y no sé, pero más que antes, así con esa seriedad, ¿Qué antes cuándo? este Se muchacho, pregunta claro, uno. este muchacho contesta. No, y vos hablas de seriedad, pero empezó riéndose de la conferencia de Sí, prensa. sí, es una Bueno, cosa... igual esto no es condenable, ¿no? Pero... No tienen noción de la realidad, Claro, de lo que está pasando en el país. Creo claro, que es un denominador común de todos los funcionarios del macrismo en el gobierno. el ¿no? tono debería ser otro, Tal ¿no? cual. Lo que yo creo, digamos, es que independientemente de esto que viene bien conversarlo, viene bien traerlo, hay que tener presente todas las cosas, pero, digamos, ellos dicen que no cumplieron los objetivos. A mi entender, lo que va en contra del pueblo no es cómo se llevó adelante el plan, sino el plan mismo. Es decir, el plan de concentración económica, el plan del modelo de la valorización financiera, el plan de tener altísimas tasas de interés. Con altísimas tasas de interés es imposible bajar la inflación. Es decir, aún con la lógica monetarista dicha por ellos mismos. ¿Cuál es la lógica? Y bueno, si la masa monetaria crece más que la producción, entonces se genera un exceso de oferta de dinero que eleva los precios. Pero si con la misma masa de dinero la producción se achica, es la misma lógica, hay un exceso de moneda respecto a la producción. Las tasas de interés, al nivel en el que estaban, destruyen toda la actividad productiva de la economía. Son antiproductivas, ¿no es cierto? Destruyen el consumo, la inversión, todo el movimiento que tiene que ver con un crédito y, por el contrario, lo que atrae es la colocación financiera, ¿no es cierto? Entonces, al achicar el nivel de actividad, nosotros tenemos en este momento... Esto se sabe por todos los medios, un 50% de capacidad ociosa en la industria. Es decir, han destruido totalmente la actividad productiva. Entonces, fue un plan deliberado para enriquecer a los sectores especulativos financieros, que fueron los sectores primeramente beneficiados por esto. Se ha destruido al conjunto del pueblo y entonces... la consecuencia de la inflación, ahí tenemos una causa en la inflación, ¿no es cierto?, las altísimas tasas de interés. Pero además han dolarizado totalmente la economía, han generado estampidas con saltos abruptos del precio del dólar cada rato, que eso repercute en toda la economía, que además está dolarizada. Dolarizado toda la actividad, dolarizado es el precio de las exportaciones, de las importaciones, por lo tanto el precio en la mesa de los argentinos. Me haces pensar en la cuestión post-paso, pero aprovecho que lo tenemos a Darío y te pregunto, ¿eso está judicializado? Eso sí. Porque en realidad lo que está contando Julián, bueno, Sandleris puede decir, estas son mis decisiones de gobierno, mis decisiones al frente del Banco Central y esto no se puede cuestionar. Hay alguna situación que sí se puede cuestionar, de hecho hay una denuncia y tiene que ver con el acuerdo con el fondo, pero por el cumplimiento de los requisitos. En realidad la decisión de recurrir al fondo en sí misma no es algo que se puede judicializar. Pero sí la no reacción, podríamos decir, del presidente de la Nación luego de las PASO, claro. Y los efectos que esto tuvo en la economía. Eso recordemos la declaración de Martín Redrado, que fue la base de una denuncia penal que tiene Rodolfo Canicoba Corral, que empezó a tomar un montón de medidas acerca quién fue a la Casa de Gobierno después de conocidos los resultados. Es decir, qué orden dio Macri a los funcionarios del Banco Central para proceder de una o de otra manera con dejar que el dólar fluya. Y esto está en trámite. Martín Redrado fue citado a declarar, él dijo que tenía el dato concreto de adentro, que alguien le había comentado que Macri dijo enojado, y bueno, que pase lo que pase. Bueno, todo esto se está investigando, habrá que ver. Es muy difícil probarlo y es muy difícil ver desde el punto de vista jurídico qué sanción se le aplica a alguien que le hace mal al país. Digo, sin tipificar el delito. Sí, que te puede decir, yo no sabía que con esta decisión aplicaba, ¿no? Muy bien, doctora, es correcto. Lo que hubo, digamos, durante este periodo,
que creo que alcanza niveles históricos, o sea, en sus máximos históricos, es el nivel de fuga, ¿no es cierto? Claro. El nivel de fuga, es decir, nosotros tenemos el análisis de la concentración del ingreso, de la destrucción de la producción, destrucción de empleo y todo lo demás, pero además tenemos un nivel de fuga, es decir, de retirar dinero del circuito de la economía y fugarlo con salida de capitales del país. Y también lo que tenemos es un incremento sideral de los niveles de deuda externa. Hay dentro de estas mismas temas que estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, cuando entran 45.000 millones de dólares, lo digo redondeado, ¿no? En un año y algo, ¿no? Entran 45.000 millones de dólares, que te acordás que la otra vez decíamos... la deuda total del Fondo Monetario Internacional desde 1956 hasta el 2001 fue, que la pagó Néstor Kirchner en el 2005, fue 10.000 millones de dólares. Y el gobierno, este último periodo del gobierno de Mauricio Macri, en un año y pico, contrajo 45.000 millones de dólares de deuda, ¿no es cierto? Y la excusa era que se utilizó para pagar deuda. Pero se pagó cerca de 20 algo, si no me equivoco, 28.000 millones de deuda, pero 34.000 millones se fugaron, ¿no? Y dentro de las denuncias que están presentadas, dice la plata que tenía disponible el país alcanzaba. Lo que ocurrió fue la fuga. Entonces tenemos 34.000 millones de dólares de fuga y eso es lo que está en las causas que van a tener que responder quienes se están yendo, ¿no? Ahora, cuando hablaba el presidente ayer con mucha tranquilidad, y yo preguntaba, digo, es muy importante el tema de los fondos que hay en el Banco Central para el futuro del país. Y en realidad lo que hay que reivindicar, como decía Daniela, el único que de alguna manera dijo fracasamos. Porque teóricamente el presidente cuando habla en cadena va a hablar de que todo está bien. Digo, ¿cómo es el tema de los que manejan el Banco Central, este tipo de funcionarios que está todo mal y de repente están tranquilos, ¿no? Sí, hay una controversia incluso histórica de distinta bibliografía, incluso, ¿no? Que uno puede agarrar, donde dicen que el Banco Central tiene como función primordial mantener el valor de la moneda. Claro. Y en las declaraciones de Sandleris dice, bueno, hemos fracasado porque no hemos podido, espero que la administración que viene consiga proteger el valor de la moneda. Sí. Ahora, con este nivel de tasas de interés generado por este mismo plan de gobierno, la inflación resultante del plan de gobierno, es imposible conseguir los objetivos de mantener una moneda confiable, estable, predecible, claro, y evitar la fuga hacia el dólar, ¿no es cierto? Porque cuando a lo largo de la historia del país, esto es conocido, digamos, de distintas épocas, ¿no es cierto? Cuando los niveles de inflación son elevados, todo el mundo, ¿no? Además los que no incidimos sobre el mercado total, ¿no es cierto? Los que manejamos poquito, pero también los que manejan mucho, ¿qué es lo que hacen? Se van hacia el dólar, lo que genera una presión terrible, tanto en inflación como en tasa de interés, porque este mecanismo perverso que han hecho ellos de lo que se llama bicicleta financiera, ¿no? Este modelo de valorización financiera, de colocar, por eso decíamos el otro día, la ortodoxia, los ortodoxos lo que dicen es, bueno, tienen que venir inversiones del exterior, pero lo que hizo este gobierno fue, toda la plata que vino del exterior fue directamente a la especulación financiera, claro, y no a la producción. ¿Qué pasó? Se destruyó la producción. Es difícil porque la gente, bueno, los números tal vez algunos los aburren, nos aburren, es difícil, ¿no?, de prestar atención a una conferencia de prensa muy técnica, pero siempre volvemos al mismo punto, la falta de difusión de información, y vuelvo al inicio, Sandleris diciendo, bueno, no importa cuánto quede de reserva, más o claro, menos, ¿cómo no importa? Estamos hablando de un por ejemplo, ¿cuánto tenés en el bolsillo ahora, no? Claro, Más o menos. ¿cuánto les dejo? No sé. Pesada herencia, ¿no? Y dentro de pesada herencia había una gran cantidad de números que tal vez era importante, y digo esto en un día donde va a haber cadena nacional, justamente, ya sobre el cierre. Qué importante es que el ciudadano tenga la posibilidad de escuchar esos números, de escuchar el detalle de todo. Si no quiere hacerlo porque se aburre, que no lo haga, nadie lo obliga, no hay ningún problema, claro, porque puede hacer cualquier otra cosa, pero sí que reciba la información, porque nos acostumbramos a esto de que, bueno, da lo mismo, hubo una pesada herencia, no explicamos los números, no explicamos por qué, no explicamos cuánto recibimos. Se llegó a dudar hasta incluso de cómo estaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, porque se mentía
garantía y se decía que había montos que lo habían vaciado, por ejemplo, ¿no? Bueno, el fondo de garantía del ANSES, es decir, ellos que siempre hablaban, ¿te acordás? ¿Dónde está la plata de los jubilados? Sí. Bueno, se recibió con aproximadamente 60 y pico de mil Sí. millones de dólares y en este momento creo que anda por el orden de la mitad. O no sé si Se incluso menos. devaluó. Se devaluó por las cuestiones estas que tienen que ver con la suba del tipo de cambio y también se han vendido acciones nuestras para obtener financiación rápida, ¿no es cierto? Financiación rápida interna. Ellos después hablaban de deuda externa y deuda interna. Pero, digamos, independientemente de estos problemas que son gigantescos y que los vamos a tener que resolver, pero digamos, lo que va a tener que cambiar de manera urgente e inmediata es pasar de este modelo especulativo financiero, volver a un modelo productivo. Claro. Puede estar mejor hecho, menos bien hecho, mejor hecho, lo que sea, pero un modelo productivo que genere empleo, que genere industria y que genere actividad en el país. Por eso, digamos, esto de 50% de capacidad ociosa significa, ¿no?, que una de cada 2 máquinas existentes está parada. Sí. Entonces lo que hay que hacer es poner en marcha esto. Y para poner en marcha esto lo que se necesita es volver a incrementar el ingreso de la población, ¿no es cierto? Es decir, dar marcha atrás con esto de las medidas de concentración de ingresos. Sí. Concentración de ingresos significa que el conjunto de la plata del país va a poquitas manos. Distribución de ingresos significa que esa torta total se distribuye de manera más equitativa. Por ejemplo, cuando salarios y jubilaciones suben por encima de la inflación. Claro. Entonces tenés un aumento del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Esas son medidas distributivas, medidas de concentración de ingresos cuando salarios y jubilaciones suben siempre por debajo de la inflación. Julián, muchas gracias por A venir. ustedes. Gracias.